Hola, soy Genio Palacios y en esta oportunidad les quiero hablar sobre la comida vegetariana. ¿Por qué el hombre debe ser vegetariano? Tradicionalmente, pues, enseñan mucho en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todos lados, que el hombre es un ser omnívoro, es decir, que come de todo, carne, leche, de todo. Sin embargo, eso es falso. Y vamos a ver por qué. El hombre realmente es frugívoro, es decir, está diseñado para alimentarse de frutas. Entonces, iniciemos. Vamos a hablar de lo más sencillo. En principio, si nosotros observamos a los animales herbívoros, podemos ver que todos ellos tienen una dentadura plana. En cambio, los animales carnívoros tienen colmillos, como por ejemplo el tigre, la hiena, el león, el perro, el gato. Todos esos animales tienen colmillos para rasgar la carne, porque son carnívoros. Como les decía, los animales herbívoros que se alimentan de vegetales, como la vaca, la cebra, el caballo, el burro, la oveja, tienen una dentadura plana. El chimpancé, que se alimenta también de frutas, de banano. Entonces, eso nos lleva, por lógica, a comprender que el hombre también está diseñado para alimentarse de vegetales, porque nuestra dentadura también es plana, como la de aquellos animales herbívoros. Entonces ya biológicamente podemos ver eso. Generalmente, en cuanto a la dieta, digamos, vegetariana, siempre se habla sobre el problema de las proteínas. Nos enseñan siempre que el hombre tiene que consumir proteínas. Y bueno, por eso pues nos aconsejan el consumo de carne. Pero vamos a ver por qué eso no es del todo cierto. Digamos, cada especie animal produce su propio tipo de proteína. Cada animal tiene una proteína diferente a otro animal, porque tiene unas necesidades biológicas diferentes. Esa es la razón por la que, digamos, las proteínas de otro animal no les van a servir directamente a mi cuerpo, sino que mi cuerpo, para más o menos hacer un provecho de eso, lo que tiene que hacer es desintegrar, descomponer esas proteínas para medio asimilar esos aminoácidos para fabricar sus propias proteínas. Entonces, en ese sentido, el cuerpo humano emplea mucha energía para poder desintegrar esas proteínas, porque las proteínas son moléculas muy grandes y difíciles de desintegrar. Por ejemplo, cuando una persona se come un trozo de carne, el cuerpo comienza a desintegrarlas en el estómago para de allí sacar los aminoácidos. El cuerpo no requiere esas proteínas porque son de otro animal, sino que saca esos aminoácidos para fabricar sus propias proteínas. En cambio, en las frutas es diferente. Las frutas tienen aminoácidos libres. O sea, hablan que las frutas, los vegetales en general, no contienen proteínas. Y es cierto, tienen poca proteína. Lo que tienen es muchos aminoácidos libres, ¿sí? Y eso es más ventajoso porque el cuerpo ya no tiene que emplear mucha energía desintegrando aquellas proteínas, sino que coge los aminoácidos directamente y fabrica sus propias proteínas. Esa es la razón por la que los vegetales se digieren mucho más rápido y fácil que, digamos, los alimentos de origen animal. Otra cuestión es que hay de falso sobre las proteínas, es que
o sea, las proteínas que nosotros estamos consumiendo de esos animales, como la vaca, la cebra, el caballo, las ovejas, las cabras, todos esos animales están... ¿De dónde tienen las proteínas? Pregúntense, ¿de dónde sacan las proteínas? De los vegetales, porque son herbívoros. Todos los carnívoros están obteniendo sus proteínas de la carne de animales que son herbívoros, que a su vez se alimentan de vegetales. Lo que da a entender que esos animales producen sus proteínas de los vegetales que consumen, por lógica. Por ende, nosotros, también que somos mamíferos, como las vacas, las ovejas, estamos diseñados también para fabricar nuestras propias proteínas consumiendo tan solo vegetales. Porque los vegetales, como he dicho, tienen los aminoácidos libres para fabricar sus propias proteínas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las proteínas no hay ningún problema. Otro punto es que el estómago de los animales, digamos carnívoros, como el león, el tigre, el perro, tienen sistemas digestivos cortos, más o menos miden entre 6 y 8 metros. ¿Sí? ¿Y por qué tan corto? Porque ellos requieren que eso se digiera rápido, porque como ellos no pueden masticar la carne, ¿sí? Como nosotros masticamos los vegetales, como las vacas, el caballo, ellos no pueden masticar, sino que ellos lo que hacen es partir la carne, la rasgan y la tragan entera. ¿Sí? Y en su sistema digestivo, esos carnívoros tienen unas sustancias especiales, ¿sí? Unas sustancias digestivas, como por ejemplo, la hiena tiene, por ejemplo, ácido sulfúrico en su estómago y puede digerir incluso hasta los huesos, no solamente la carne. Entonces eso lo tienen para digerir rápido, para obtener esa energía rápidamente. En cambio, en el hombre el sistema digestivo es muy largo, en promedio es de 11 metros. Entonces cuando consumimos carne, la carne tiene que hacer un recorrido mucho más largo y entonces no logra digerirse completamente. Y eso hace que la carne comience a podrirse, ¿sí? Antes de ser digerida completamente, y entonces comienzan los problemas de intoxicación porque se produce un proceso llamado toxemia, que es en el cual en el colon, en el estómago en general, comienzan a producirse sustancias putrefactas debido precisamente a que comienza a podrirse. ¿Por qué se comienza a podrir? Porque nosotros en nuestro organismo, en nuestro estómago, tenemos la flora intestinal. La flora intestinal son un conjunto de microorganismos, ¿sí? Que nos ayudan mucho a la digestión. Pero cuando ven la carne, comienzan a atacarla como si fueran un cadáver. Y es que la carne es eso, un pedazo de cadáver, ¿sí? Y comienzan a atacarla tal como los microorganismos atacan en el cementerio a los cadáveres. Y comienza la putrefacción. Y entonces esos gases, esos eructos comienzan a salir, las heces fecales salen hediondas, pero ese es producto ¿qué? De la putrefacción. Entonces comienza la constipación del sistema digestivo y nos da estreñimiento, ¿sí? En la cual se comienza a atascar todo el sistema digestivo y no logra salir los desechos fácilmente. La gente ya comienza a defecar cada 2 días. Hay personas que se sienten incluso como digamos orgullosas, como alegres de que no defequen, no vayan mucho al baño, pero ese es un problema porque el cuerpo no logra sacar los desechos a tiempo y comienza a intoxicarse y comienza ya las enfermedades del sistema digestivo y en general del cuerpo. Entonces, ya desde el punto de vista nomás del sistema digestivo, hay mucho lo que hay que decir de los problemas de consumir carne, porque no estamos diseñados para consumirla, sino vegetales que se pueden, digamos, asimilar fácilmente, porque casi el 70% de los vegetales es agua. Estamos hablando de las frutas, como por ejemplo la piña, la sandía, ¿sí? La naranja, la toronja o pomelo, ¿sí? La papaya. Hay muchas frutas y en general la mayoría son agua, ¿sí? Minerales, aminoácidos libres.
Entonces no tendremos ese problema con las proteínas. La carne, el 70% al contrario de las frutas, es puro desecho, ¿sí? Y el 30% de la carne es proteína, lo demás es desecho. Y ese 30% que es lo que tiende a aprovechar, igualmente tiene otro problema que ya les expliqué, que desintegrar las proteínas es difícil para el cuerpo. Por eso la carne pasa 36 horas, ¿sí? Más de un día para poder digerirse, ¿sí? Entonces eso es un problema para el cuerpo. En cambio las frutas duran entre 12 horas y 24 horas. Miren la diferencia, ¿sí? Entonces le estamos economizando al cuerpo un trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando el cuerpo está gastando mucha energía para poder desintegrar esas proteínas, entonces le está restando gran parte de esa energía al sistema inmune. Si le ponen cuidado cada vez que comen, sobre todo comidas pesadas como las carnes, ¿sí? Nos da como ganas de ir a dormir, como a descansar, a tirarnos a una hamaca o a la cama, porque el cuerpo instintivamente nos tira a descansar, ¿sí? Nos invita a descansar para que podamos digerir y no gastemos esa energía caminando o hablando, ¿sí? Porque tiene que emplear toda esa energía, ¿sí? Para un alimento pesado como es la carne, ¿sí? Y cualquier otro de origen animal. En cambio, con las frutas se digiere mucho más rápido y el cuerpo pues le sobra mucho más energía, y esa energía la utiliza el sistema inmune para curar enfermedades, o si por ejemplo en un niño, para el crecimiento, ¿sí? O si nos hicimos una herida, pues para la división celular, para que pueda ser, digamos, de alguna forma el cuerpo pueda reemplazar esas células muertas y curar más fácilmente las enfermedades. Ahora, otro punto hay que hablar es que, digamos, cada animal, ¿sí? Tiene su propio tipo de leche. Yo ya hablé sobre la leche en otro video, pero cada animal produce su leche. Cada animal, ¿sí? Tiene una leche específica dependiendo de sus necesidades. Entonces, el hombre es el único que consume leche de otro animal, y eso ya genera unos problemas que, pues, para hablar de la leche mejor los invito a ver el video que traté sobre la leche, ¿sí? Entonces, otro problema es la vitamina B12. Siempre se habla pues que los vegetales son carentes de vitamina B12 y que por eso hay que consumir carne para suplir eso que no nos da los vegetales. En parte, hasta medias, es cierto, la carne tiene vitamina B12. Los vegetales tienen poca vitamina B12. Nuestro organismo por sí solo no lo produce. Pero pensemos de nuevo. Estamos obteniendo esa vitamina B12 de la carne, de los animales herbívoros. ¿De dónde sacan esa vitamina B12 los animales herbívoros? Los animales herbívoros, ellos solos tampoco producen la vitamina B12. Ellos lo que hacen es consumir esos vegetales. Lo que pasa es que en las plantas tienen una simbiosis con un microorganismo que produce la vitamina B12. Esa simbiosis quiere decir que la planta ayuda a ese microorganismo, y ese microorganismo a su vez ayuda a la planta. Entonces produce esa vitamina B12. Cuando los animales herbívoros consumen esas plantas y frutas, entonces esos microorganismos, pero estoy hablando de vegetales vivos, no muertos, no cocinados, porque cuando se cocinan esos alimentos se matan también a esos microorganismos, y esos microorganismos ya no logran producir esa vitamina B12. Entonces la vaca, el caballo, las ovejas fabrican esa vitamina B12 porque consumen sus alimentos crudos. Entonces, cuando llega eso a sus estómagos, ¿sí? Porque son rumiantes, tienen 3, 4 estómagos, entonces comienza a haber cierta fermentación de los alimentos en su sistema, y
allí se comienzan esos microorganismos a producir la vitamina B12 y entonces lo aprovechan entonces los herbívoros para su propio beneficio. ¿Sí? Entonces ellos dentro de sus estómagos tienen esos microorganismos para producir la vitamina B12. De igual modo eso lo hace el hombre. ¿Sí? Entonces el hombre tampoco tiene problema con la vitamina B12 porque tenemos también en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, esa flora intestinal que es un conjunto de microorganismos que produce que es esa vitamina B12, ¿sí? Pero siempre y cuando consumamos los vegetales en su estado natural, o lo menos cocinados posible, ¿sí? Para que esos microorganismos puedan hacer su trabajo. Entonces es una farsa sobre la vitamina B12 que no hay necesidad tampoco de suplementos multivitamínicos sobre vitamina complejo B o consumir carne para eso. De los vegetales en su estado natural, crudos, como debe ser, así es que obtendremos la vitamina B12 en nuestro organismo. Mucha gente se extraña los alimentos crudos. La gente pregunta, bueno, pero ¿por qué comer crudo? Pero la pregunta es al revés. ¿Por qué consumir los alimentos cocinados? El hombre es el único animal del planeta que cocina los alimentos. Allí están los carnívoros. Los carnívoros no cocinan la carne, la comen cruda y fresca, directamente de la presa. En cambio nosotros no podemos, porque no estamos diseñados para consumir la carne cruda. No tenemos colmillos para arrancar la carne. Es por esa razón que en el plato, aún cocinando la carne, tenemos que utilizar un cuchillo y un tenedor para poder partir la carne, porque no tenemos armas biológicas eficaces para hacer eso. Y es más, aunque cocinemos la carne, pues no la vamos a aprovechar eficazmente, porque cuando cocinamos los alimentos que pasan de una temperatura de 54 a 60 grados centígrados, entonces comienzan a desnaturalizarse, ¿sí? Todas las sustancias que están en la carne. Entonces ya se mueren muchas enzimas que están en la carne y ya no son fácilmente aprovechables por el cuerpo. O sea que si la comemos cruda, la carne genera un problema en nosotros. Y si la comemos cocinada, pues tampoco lo va a aprovechar eficazmente. Y ya he hablado igualmente que la mayor parte de la carne son puros desechos tóxicos, porque por ejemplo nosotros vemos que cuando sudamos, ¿sí? Cuando hacemos una actividad física, se genera sudor, ¿sí? Se genera ácido láctico, se genera ácido úrico, ¿sí? Que después es el que sale en forma de urea a través de la orina. O sea, todos esos desechos están en la carne. En nuestro cuerpo están esos desechos, en los músculos. Entonces en los músculos de la carne están esos mismos desechos que la gente quiere comer, ¿sí? Entonces, no hay problema con la vitamina B12. Otra cuestión es que hablar que el hombre no tiene armas, como he dicho, naturales para alimentarse de carne, porque en la antigüedad el hombre no salió aquí en la tierra, no se originó manejando el fuego para cocinar. El hombre no cocinaba los alimentos, porque no había descubierto el fuego. El hombre no podía cazar, porque aún no había inventado, apenas surgió en la tierra, no había construido herramientas, lanzas, ¿sí? Flechas. ¿Cómo cazaba? El hombre no tiene armas biológicas, no tiene visión aguda, no tiene olfato agudo para seguir a sus presas, no tiene audición aguda, no tiene fuerza para cazar, por ejemplo, a un toro o una vaca, no tiene velocidad para perseguirlos. Todo eso sí lo tiene el tigre, el perro, ¿sí? El león, la hiena, ¿sí? Ellos tienen sus armas biológicas, todos sus olfatos, sus sentidos, fuerza, velocidad, colmillos, para herir a sus presas, perseguirlas. Ellos sí tienen todas esas armas, pero el hombre no la tiene. Por ende, el hombre, en vez de cazar a una vaca, la vaca más bien lo podría matar a él con sus cachos, porque el hombre no tenía cómo defenderse ante ella. El hombre comenzó a manejar el fuego y a construir herramientas de piedra y flechas, lanzas, fue mucho después.
Por lo tanto, el hombre estaba obligado a coger pacíficamente de los árboles las frutas, como lo hace el chimpancé y muchos otros primates. Entonces hay muchas razones para nosotros darnos cuenta que el hombre estaba obligado a consumir tan solo vegetales, porque es que esa es su naturaleza. Entonces no hay problema si nosotros dejamos de consumir cualquier producto de origen animal. Ahora, nosotros también debemos de incluso ser vegetarianos tan solo por la ecología, porque se talan muchos bosques para esas granjas, para esas fincas, para la cría de animales, y se consume mucho dinero de nuestros impuestos para poder criar esos animales. Ya incluso se han hecho cálculos y se ha visto que es más rentable, mucho más económico, incluso la actividad agrícola que la actividad ganadera, porque se emplea por un kilo de carne mucho dinero, mucha energía para poder realmente ayudar a crecer a un ternero. ¿Sí? Se gastan muchos años para una cría, ¿sí?, de un ganado vacuno. En cambio, con las plantas, por ejemplo, el arroz, el maíz, ¿sí?, la avena, en un año, ¿sí?, ya tenemos productos. Es mucho más rentable y se ayudaría mucho, ¿sí?, a acabar con el hambre del mundo, y además por ecología, porque no se tienen que gastar muchas hectáreas de bosque para eso. Ahora, otro punto es que ya se han hecho pruebas, ¿sí?, con niños y animales. Por ejemplo, han encerrado a un niño con un conejo y, por ejemplo, una pera o una manzana, ¿sí?, una fruta, para ver qué hace el niño, un niño que no esté programado, un niño todavía en sus primeros años de vida. Y el niño instintivamente se come la fruta. Y el conejo lo coge, pero para jugar con él. En cambio, también se han hecho experimentos, por ejemplo, un león, un perro, ¿sí?, un tigre, y se le pone una fruta cualquiera, y se le pone al lado un conejo, y coge y ataca directamente al conejo. Y la fruta, indiferente, no le importa la fruta. Lo que da a entender que el hombre no está diseñado, no tiene instinto de carnívoro. Los animales atacan directamente a su presa y no les importa la fruta, porque así están diseñados. El hombre no. Entonces, argumentos hay de sobras para nosotros realmente reflexionar y darnos cuenta que no estamos diseñados para consumir carne, y hasta perjudicial, genera muchas enfermedades. Los vegetales pues son nuestra opción. En un nivel más avanzado, el hombre ni siquiera necesita alimentarse de vegetales, sino solamente de prana. Pero este es otro tema, otro video, que quizás en alguna ocasión lo explicaré, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado, y pues en la descripción del video les dejaré algunos links, algunos enlaces para que ustedes puedan ver algunos documentales, ¿sí?, se puedan informar e investigar por ustedes mismos y vean que esto no me lo estoy inventando, ¿sí?, que esto ya está comprobado, sino que la industria, pues por su negocio de vender, ¿sí?, y por las enfermedades que generan los hospitales también, pues ganan, y las farmacias y los laboratorios farmacéuticos. Todo esto realmente es una cadena y todos se benefician, y solamente el pueblo pues se perjudica. Así que esto es todo, espero que les haya gustado y hasta pronto.